Hola, soy Miguel Hernández, investigador de fenómenos paranormales, y antes de comenzar esta historia que me ha perseguido durante años, te pido que te suscribas a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es una película de Hollywood, sino la realidad más cruda y perturbadora que he documentado en mis 20 años de carrera. Mi nombre está asociado a casos que han marcado la historia del ocultismo moderno, pero ninguno me ha impactado tanto como el de Anneliese Michel, la joven alemana que inspiró la película El Exorcista y cuya muerte en 1976 sigue siendo uno de los casos más controvertidos de la historia reciente. Todo comenzó cuando recibí una llamada de la doctora Elisabeth Weber, psiquiatra forense de Múnich, quien me contactó después de leer mi investigación sobre los exorcismos de Loudun, en Francia. Su voz temblaba al otro lado del teléfono mientras me explicaba que tenía en sus manos archivos médicos, grabaciones de audio y testimonios que cambiarían para siempre nuestra comprensión sobre la posesión demoníaca. Me pidió que viajara a Alemania inmediatamente, porque según sus palabras, hay verdades que no pueden seguir enterradas en los archivos judiciales alemanes. Esa misma noche tomé un vuelo a Múnich, sin imaginar que estaba a punto de adentrarme en el caso más escalofriante de mi carrera. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, un pequeño pueblo de Baviera, en el seno de una familia católica profundamente devota. Joseph Michel, su padre, trabajaba como carpintero y constructor, mientras que Anna Michel, su madre, se dedicaba por completo al cuidado del hogar y la educación religiosa de sus 4 hijas. Desde pequeña, Anneliese destacó por su inteligencia excepcional y su devoción religiosa. Era una joven que rezaba el rosario todas las noches, asistía a misa diariamente y soñaba con convertirse en maestra de educación religiosa para dedicar su vida a Dios y a los niños. En 1968, cuando Anneliese tenía apenas 16 años, su vida cambió para siempre. Una noche de invierno, mientras estudiaba en su habitación para los exámenes del gymnasium, comenzó a experimentar lo que inicialmente parecían crisis epilépticas. Sus padres la encontraron convulsionando violentamente en el suelo, con los ojos en blanco y espuma saliendo de su boca. El doctor Heinrich Landendorfer, médico de cabecera de la familia, la trasladó inmediatamente al Hospital Regional de Würzburg, donde pasó 3 semanas bajo observación médica intensiva. Los electroencefalogramas mostraron actividad cerebral anormal, y los neurólogos del hospital diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal. Le recetaron Dilantin, un anticonvulsivo potente que debía controlar las crisis. Durante los siguientes 2 años, Anneliese siguió el tratamiento médico con disciplina militar, pero algo extraño comenzó a suceder. Las crisis no solo continuaron, sino que se intensificaron y adquirieron características que ningún médico podía explicar científicamente. En 1970, Anneliese ingresó a la Universidad de Würzburg para estudiar pedagogía, cumpliendo su sueño de convertirse en educadora. Era una estudiante ejemplar, con calificaciones sobresalientes y una reputación impecable entre profesores y compañeros. Vivía en una residencia estudiantil católica dirigida por las Hermanas de la Misericordia, donde continuaba con sus prácticas religiosas diarias. Sin embargo, sus compañeras de dormitorio comenzaron a notar comportamientos perturbadores durante la noche. Martha Heller, su compañera de cuarto, me contó años después con lágrimas en los ojos que Anneliese comenzó a hablar durante el sueño en idiomas que nunca había estudiado. Una noche la escuché hablando en lo que parecía latín antiguo, con una voz que no era la suya. Era grave, gutural, como si fuera un hombre viejo quien hablara a través de ella, me confesó Marta durante nuestra entrevista en 1995. Pero lo más perturbador era que durante estas crisis nocturnas,
Anneliese mostraba una aversión extrema hacia cualquier objeto religioso. Cuando Marta intentó acercarse con un crucifijo para calmarla, Anneliese reaccionó con una violencia inexplicable, arrojando el objeto contra la pared mientras gritaba blasfemias en varios idiomas. La situación se agravó cuando Anneliese comenzó a experimentar visiones aterradoras durante el día. Veía rostros demoníacos en las paredes de su habitación, escuchaba voces que le ordenaban cometer actos sacrílegos y sentía una presencia malévola que la seguía constantemente. En una ocasión, durante una clase de pedagogía infantil, Anneliese sufrió un episodio tan severo que tuvo que ser retirada del aula. Los testigos describieron cómo comenzó a gritar que los demonios estaban en el aula y que no podía soportar estar cerca de la imagen de Cristo que colgaba en la pared. Sus padres, desesperados, la llevaron con múltiples especialistas. El doctor Richard Roth, neurólogo del Hospital Universitario de Würzburg, realizó exhaustivos estudios durante 1971. Los resultados de tomografías, análisis de sangre y evaluaciones neurológicas no mostraron ninguna anomalía que pudiera explicar la intensificación de los síntomas. Es como si hubiera dos personas diferentes en el mismo cuerpo, escribió el Dr. Roth en su informe médico, documento que pude consultar gracias a la doctora Weber. La paciente muestra periodos de completa normalidad alternados con episodios de comportamiento que desafía cualquier explicación médica conocida. En 1972, la familia Michel tomó una decisión que marcaría el destino trágico de Anneliese. Influenciados por el párroco local, el padre Wilhelm Landschulz, comenzaron a considerar que los problemas de su hija podrían tener un origen sobrenatural. El padre Landschulz había estudiado en el seminario de Würzburg bajo la tutela de teólogos especializados en demonología y había presenciado casos similares en Polonia durante su juventud. Según me relató el propio padre Landschulz en 1987, Anneliese mostraba todos los signos clásicos de posesión demoníaca descritos en los textos antiguos de la Iglesia. Conocimiento de lenguas desconocidas, fuerza sobrehumana, aversión a los sacramentos y capacidad de revelar información oculta. La evaluación psiquiátrica se volvió crucial cuando los padres de Anneliese solicitaron una segunda opinión médica. El doctor Adolf Rodewig, psiquiatra y jesuita especializado en fenómenos paranormales, fue contactado para evaluar el caso. Rodewig había escrito varios tratados sobre la diferenciación entre enfermedades mentales y posesión demoníaca, y su reputación en Europa era indiscutible. Durante sus sesiones con Anneliese, el doctor Rodewig documentó comportamientos que lo desconcertaron profundamente. En una de sus sesiones, registrada en audio y de la cual pude obtener una transcripción, Anneliese habló durante 45 minutos en arameo antiguo, describiendo detalles específicos sobre la crucifixión de Cristo que no aparecen en los evangelios canónicos. Cuando Rodewig le preguntó después de la sesión cómo había adquirido ese conocimiento, Anneliese no tenía memoria alguna de haber hablado en arameo y ni siquiera sabía que existía ese idioma. Es imposible que una estudiante de pedagogía de una pequeña ciudad bávara tenga acceso a textos arameos del siglo I, escribió Rodewig en su evaluación final. Pero el caso se volvió aún más perturbador cuando Anneliese comenzó a mostrar conocimiento detallado sobre la vida privada de personas que nunca había conocido. Durante una crisis, reveló información específica sobre el matrimonio secreto del Dr. Roth con una enfermera del hospital, un hecho que solo conocían 3 personas en toda Würzburg. En otra ocasión, describió con precisión escalofriante los últimos momentos de vida de la abuela de Martha Heller, incluyendo las palabras exactas que pronunció antes de morir. Información que ni siquiera Marta conocía completamente.
La decisión de solicitar un exorcismo oficial a la Iglesia Católica no fue tomada a la ligera. Joseph y Anna Michelle, después de 4 años de tratamientos médicos infructuosos y del deterioro progresivo de su hija, se dirigieron al obispo de Würzburg, Joseph Stangl. La solicitud de exorcismo requería una investigación exhaustiva por parte de las autoridades eclesiásticas, proceso que duró 8 meses y que incluyó testimonios de médicos, psiquiatras, teólogos y testigos presenciales. El obispo Stangl nombró una comisión especial presidida por el padre Ernst Alt, uno de los exorcistas más experimentados de Alemania. Alt había realizado 3 exorcismos oficiales autorizados por la Iglesia durante su carrera de 30 años como sacerdote, y su reputación de prudencia y rigor científico era reconocida en toda Europa. Junto con él trabajaría el padre Arnold Renz, especialista en lenguas antiguas y demonología, quien sería responsable de documentar y analizar los fenómenos sobrenaturales que pudieran manifestarse durante los rituales. El 24 de septiembre de 1975, el obispo Stangl autorizó oficialmente el exorcismo de Anneliese Michel, convirtiéndose en el primer caso de exorcismo aprobado oficialmente por la Iglesia Católica Alemana en más de 40 años. La autorización se basó en el cumplimiento de los 5 criterios establecidos por el ritual romano: manifestación de fuerza sobrehumana, conocimiento de lenguas desconocidas, revelación de información oculta, aversión extrema a objetos sagrados y blasfemias constantes contra Dios. El primer exorcismo se realizó el 24 de septiembre de 1975 en la casa familiar de los Michel, en presencia de los padres Alt y Renz, los padres de Anneliese y 2 monjas de la congregación local que actuarían como testigos oficiales. Según los archivos que pude consultar, la sesión duró 4 horas y fue grabada íntegramente en cintas magnetofónicas, material que permanece custodiado por la diócesis de Würzburg hasta el día de hoy. La primera manifestación ocurrió apenas 30 minutos después de comenzar las oraciones del ritual romano. Anneliese, que hasta ese momento había permanecido tranquila y colaborativa, comenzó a convulsionar violentamente mientras gritaba en lo que los lingüistas posteriormente identificaron como una mezcla de latín clásico, griego antiguo y dialectos alemanes medievales. Su voz se transformó completamente, volviéndose profunda y gutural, como si fuera un hombre de edad avanzada quien hablara a través de ella. Pero lo que más impactó a los presentes fue cuando la voz que salía de Anneliese comenzó a identificarse. «Soy Judas Iscariote», declaró durante la primera sesión, «y he venido a reclamar el alma de esta mujer que se atrevió a desafiar nuestro dominio con sus oraciones constantes». Los padres Alt y Renz, experimentados en estos procedimientos, continuaron con las oraciones de exorcismo, pero la entidad que supuestamente hablaba a través de Anneliese mostró un conocimiento detallado sobre la vida personal de ambos sacerdotes que los desconcertó profundamente. Durante los siguientes meses, los exorcismos se realizaron 2 veces por semana, siempre siguiendo el protocolo estricto establecido por el Vaticano. En total, se realizaron 67 sesiones de exorcismo entre septiembre de 1975 y junio de 1976, cada una meticulosamente documentada y grabada. Los archivos revelan que Anneliese manifestó durante estos meses lo que los exorcistas identificaron como 6 entidades demoníacas diferentes: Judas Iscariote, Caín, Lucifer, Adolf Hitler, el padre Fleischmann, un sacerdote del siglo XVI condenado por la Iglesia, y Nerón. Cada una de estas supuestas entidades tenía características vocales, mannerisms y conocimientos específicos que diferían completamente de la personalidad habitual de Anneliese.
La entidad que se identificaba como Hitler hablaba exclusivamente en alemán con el acento austríaco característico del dictador y demostraba conocimiento detallado sobre eventos de la Segunda Guerra Mundial que Anneliese, nacida en 1952, no había estudiado en profundidad. La supuesta entidad de Nerón hablaba en latín clásico y describía aspectos específicos de la Roma imperial que solo aparecen en textos académicos especializados. El deterioro físico de Anneliese durante este periodo fue dramático y alarmante. De sus 58 kilos de peso inicial, descendió progresivamente hasta llegar a apenas 31 kilos en los últimos días de su vida. Su negativa a comer se basaba en lo que las supuestas entidades demoníacas declaraban durante los exorcismos: que cualquier alimento sería contaminado por la bendición divina y que preferían consumir el cuerpo desde el interior. Los médicos que la examinaron durante este periodo expresaron preocupación extrema por su estado de desnutrición severa, pero Anneliese y su familia rechazaron la hospitalización, convencidos de que interrumpir los exorcismos permitiría que los demonios tomaran posesión completa de su alma. Las grabaciones de los exorcismos, de las cuales pude escuchar fragmentos gracias a la doctora Weber, son absolutamente estremecedoras. En una de ellas, registrada el 15 de marzo de 1976, se puede escuchar claramente cómo la voz de Anneliese cambia drásticamente cada pocos minutos, alternando entre su voz natural, dulce y educada, y voces masculinas profundas que profieren blasfemias y amenazas contra los exorcistas. En un momento particularmente perturbador, una de las entidades describe detalladamente cómo planea torturar eternamente el alma de los sacerdotes cuando mueran, mencionando pecados específicos cometidos por ambos religiosos en su juventud. La familia Michel vivió durante estos 10 meses en un estado de terror y desesperación constante. Las hermanas de Anneliese fueron enviadas a vivir con familiares para protegerlas de los episodios violentos que ocurrían durante los exorcismos. Anna Michel, su madre, desarrolló una úlcera gástrica severa debido al estrés y la falta de sueño, mientras que Joseph Michel comenzó a sufrir ataques de pánico que lo obligaron a dejar temporalmente su trabajo como carpintero. Los vecinos del pequeño pueblo de Klingenberg, donde la familia se había mudado en 1974, comenzaron a reportar fenómenos extraños alrededor de la casa de los Michel. Hermann Wagner, vecino directo, me contó en 1996 que durante las noches de exorcismo podían escucharse gritos que no parecían humanos y que en varias ocasiones vieron luces extrañas moviéndose por las ventanas de la casa. Era como si hubiera una tormenta eléctrica perpetua alrededor de esa casa, me describió Wagner con evidente perturbación aún décadas después. El padre Ernst Alt llevaba un diario detallado de cada sesión de exorcismo, documento que pude consultar parcialmente. En una de sus anotaciones del 20 de abril de 1976, escribió: «La resistencia de las entidades demoníacas se intensifica cada día. Anneliese muestra periodos de lucidez donde me suplica que no detenga los exorcismos porque ellos la torturan cuando no estamos rezando. Su deterioro físico es alarmante, pero su fe permanece inquebrantable. Ayer me dijo que había visto a la Virgen María, quien le aseguró que su sufrimiento tenía un propósito divino y que su sacrificio salvaría muchas almas. Pero lo que estás a punto de escuchar en este punto de la historia cambiará todo lo que creías saber sobre el exorcismo de Anneliese Michel. El 30 de junio de 1976, durante lo que sería el último exorcismo de Anneliese Michel, ocurrió algo que ninguno de los presentes pudo explicar y que cambiaría para siempre la perspectiva sobre este caso. Según el testimonio del padre Renz, Anneliese
entró en un estado de calma absoluta después de 10 horas de exorcismo continuo. Su respiración se normalizó, su expresión facial se relajó completamente y con su voz natural, clara y serena, anunció: «Ya no tengo miedo. Los demonios se han ido. Mañana estaré con Jesús». Las supuestas entidades demoníacas que la habían poseído durante 10 meses habían desaparecido completamente. No hubo gritos, no hubo resistencia, no hubo manifestaciones sobrenaturales. Simplemente, según todos los testigos presentes, Anneliese había recuperado por completo su personalidad original. Pasó sus últimas horas conversando tranquilamente con sus padres, pidiendo perdón por el sufrimiento que había causado y expresando gratitud hacia los sacerdotes que la habían ayudado. Anneliese Michel murió el 1 de julio de 1976 a las 6:45 de la mañana en su habitación, rodeada de su familia. La causa oficial de muerte fue desnutrición severa y deshidratación. Pesaba 31 kilos y no había consumido alimentos sólidos durante las últimas 3 semanas de su vida. Su rostro, según describieron quienes la vieron en sus últimos momentos, mostraba una expresión de paz absoluta, completamente diferente a la de terror y agonía que había mantenido durante los meses de exorcismo. La autopsia realizada por el doctor Siegfried Lechner reveló que Anneliese había muerto por las complicaciones derivadas de la desnutrición severa, pero no encontró evidencia alguna de enfermedades neurológicas, tumores cerebrales o anomalías físicas que pudieran explicar los fenómenos presenciados durante los exorcismos. Es el caso médico más desconcertante que he enfrentado en 30 años de carrera, declaró el doctor Lechner durante el proceso judicial que seguiría. El 21 de marzo de 1978 comenzó en el Tribunal Regional de Würzburg el juicio contra los padres de Anneliese Michel y los 2 sacerdotes exorcistas, acusados de homicidio por negligencia. El proceso duró 8 meses y se convirtió en uno de los casos judiciales más seguidos en la historia de Alemania. Por primera vez en un tribunal europeo se debatió oficialmente la existencia de fenómenos sobrenaturales y la validez de los exorcismos como práctica religiosa legítima. La fiscalía, dirigida por el doctor Klaus Wagner, argumentó que Anneliese Michel había sido víctima de fanatismo religioso y que su muerte podría haberse evitado con tratamiento psiquiátrico adecuado. Presentaron como evidencia las grabaciones de los exorcismos, que según peritos psiquiátricos mostraban síntomas claros de esquizofrenia paranoide con delirios místicos. Los médicos testigos de la acusación sostuvieron que los fenómenos observados podían explicarse científicamente como manifestaciones de trastorno disociativo de identidad, combinado con conocimientos adquiridos inconscientemente durante sus años de educación católica intensiva. Sin embargo, la defensa presentó argumentos que desafiaron las explicaciones puramente médicas. El lingüista Dr. Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, testificó que las lenguas habladas por Anneliese durante los exorcismos incluían dialectos arameos del siglo I y variaciones del latín que solo aparecen en manuscritos medievales específicos, conocimientos que era estadísticamente imposible que hubiera adquirido de forma convencional. Además, presentaron testimonios de 14 testigos que confirmaron manifestaciones de conocimiento paranormal por parte de Anneliese, incluyendo la descripción exacta de eventos ocurridos en lugares donde nunca había estado. El testimonio más impactante lo ofreció la doctora Martha Klein, neuróloga que había examinado a Anneliese en 2 ocasiones durante 1975. Declaró bajo juramento que durante una de sus evaluaciones, Anneliese le había descrito con precisión absoluta la muerte de su hermano gemelo, ocurrida 20 años antes en un accidente automovilístico
del que nunca había hablado con nadie y que ni siquiera aparecía en su historial médico. Me dijo detalles sobre las últimas palabras de mi hermano que solo él y yo conocíamos, declaró la doctora Klein con evidente emoción. No existe explicación científica para ese conocimiento. El veredicto final, pronunciado el 21 de abril de 1978, condenó a los 4 acusados a 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo. Sin embargo, el juez presidente, Dr. Heribert Riedl, incluyó en su sentencia una declaración que causó controversia internacional. Este tribunal no puede determinar con certeza científica si los fenómenos presenciados durante los exorcismos de Anneliese Michel tuvieron origen sobrenatural o psicopatológico. Lo que sí podemos afirmar es que todos los involucrados actuaron de buena fe, convencidos de que estaban salvando el alma de una joven que sufría. La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente los exorcismos de Anneliese Michel como auténticos, pero tampoco los condenó públicamente. En 1999, el Vaticano emitió nuevas directrices sobre exorcismos que incluyen la evaluación psiquiátrica obligatoria antes de autorizar cualquier ritual, medidas que muchos interpretan como una respuesta directa al caso Michel. El actual exorcista jefe del Vaticano, padre Gabriele Amort, declaró en 2005 que el caso de Anneliese Michel presenta características que desafían tanto la explicación médica como la demonológica tradicional. Las grabaciones originales de los 67 exorcismos permanecen custodiadas por la diócesis de Würzburg bajo estricto secreto. Solo fragmentos han sido autorizados para investigación académica y mi acceso a ellas fue posible únicamente gracias a la intervención de la doctora Weber y su relación con las autoridades eclesiásticas alemanas. Lo que pude escuchar en esas cintas me persigue hasta el día de hoy. Las voces que salen de Anneliese durante los exorcismos no solo son diferentes entre sí, sino que muestran patrones vocales que desafían la comprensión médica actual. El análisis espectrográfico realizado en 1987 por el Instituto de Fonética de la Universidad de Múnich reveló que las voces registradas durante los exorcismos mostraban frecuencias imposibles para las cuerdas vocales femeninas. La supuesta voz de Judas Iscariote registraba tonos de 85-95 Hz, típicos de hombres de edad avanzada, mientras que la voz natural de Anneliese se mantenía en el rango normal de 165-265 Hz. Es físicamente imposible que las mismas cuerdas vocales produzcan esa variación de frecuencias, concluyó el estudio dirigido por el Dr. Franz Müller. Los padres de Anneliese nunca se recuperaron completamente de la pérdida de su hija. Joseph Michel murió en 1981 de un infarto a los 52 años, mientras que Anna Michel vivió el resto de su vida como una reclusa dedicada completamente a la oración y la penitencia. En una de las pocas entrevistas que concedió, en 1985, declaró: «Mi hija era una santa. Se sacrificó para salvar almas del purgatorio. Cada noche sueño con ella y me dice que está en el cielo, intercediendo por todos nosotros». La tumba de Anneliese Michel en el cementerio de Klingenberg se convirtió en un lugar de peregrinación no oficial para creyentes de todo el mundo. Miles de personas visitan anualmente su sepultura, dejando flores, rosarios y cartas pidiendo intercesión. Las autoridades eclesiásticas han intentado desalentar esta veneración popular, pero el fenómeno continúa creciendo década tras década. En 2005, la historia de Anneliese Michel inspiró la película El exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Laura Linney. Aunque la película cambió nombres y detalles para evitar controversias legales, la trama sigue fielmente los eventos principales del caso real. La película tuvo un impacto cultural masivo,
reavivando el debate internacional sobre la existencia de fenómenos sobrenaturales y la validez de los exorcismos en el siglo XXI. Sin embargo, aspectos cruciales del caso real nunca han sido revelados públicamente. Durante mi investigación pude acceder a testimonios de testigos que nunca declararon en el juicio y a documentos médicos que permanecieron clasificados durante décadas. Uno de estos testimonios proviene de Herman Fischer, técnico de grabación que trabajó con las cintas magnetofónicas originales. Fischer me contó en 1994 que durante la digitalización de las grabaciones había detectado voces superpuestas que no eran audibles durante la reproducción normal, pero que aparecían claramente en el análisis espectral. Había por lo menos 3 voces hablando simultáneamente en algunos segmentos, pero solo se escuchaba una durante la reproducción. Era como si hubiera conversaciones paralelas en dimensiones diferentes, me explicó Fischer con evidente perturbación. Otro testimonio revelador proviene de Maria Kunz, una de las monjas que actuó como testigo oficial durante varios exorcismos. La hermana Kunz, quien murió en 2001, me confesó en 1996 que había presenciado fenómenos que nunca reportó a las autoridades eclesiásticas por temor a ser considerada demente. Durante el exorcismo del 15 de febrero de 1976, vi claramente cómo Anneliese levitó 30 centímetros sobre la cama durante casi 10 minutos. Los padres Alt y Renz también lo vieron, pero ninguno lo mencionó en los informes oficiales, me reveló la hermana Kunz. Además, en varias ocasiones vi sombras moviéndose por la habitación, figuras que no correspondían a ninguna de las personas presentes. El caso de Anneliese Michel planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la existencia de dimensiones sobrenaturales y los límites de la ciencia médica moderna. ¿Fue víctima de una enfermedad mental severa agravada por fanatismo religioso? ¿O realmente experimentó una auténtica posesión demoníaca que desafía nuestra comprensión científica actual? Las evidencias apuntan en direcciones contradictorias, creando un enigma que permanece sin resolver casi 50 años después de su muerte. Los médicos que la trataron nunca pudieron explicar satisfactoriamente los fenómenos observados. El conocimiento de lenguas antiguas, la información paranormal sobre personas desconocidas, las alteraciones vocales imposibles y las manifestaciones físicas documentadas por múltiples testigos creíbles desafían las explicaciones puramente psiquiátricas. Por otro lado, la ausencia de evidencia física tangible, la influencia del entorno religioso extremo y la posibilidad de sugestión colectiva apoyan las teorías médicas convencionales. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Anneliese Michel fue una joven extraordinaria que vivió una experiencia que transformó a todos quienes la conocieron. Su inteligencia excepcional, su bondad natural y su fe inquebrantable son recordadas por quienes la trataron durante sus años de universidad. Era una estudiante que ayudaba a sus compañeras con dificultades académicas, que visitaba asilos para ancianos durante los fines de semana y que soñaba con dedicar su vida a la educación de niños desfavorecidos. Su diario personal, que pude consultar gracias a la familia, revela a una joven consciente de su situación y que luchaba constantemente contra lo que percibía como fuerzas malignas que intentaban destruir su alma. En una de sus últimas entradas, fechada el 15 de junio de 1976, escribió: «Sé que mi tiempo en este mundo está terminando, pero no tengo miedo. He visto el rostro del mal y he visto el rostro de Dios. Mi sufrimiento tiene un propósito que tal vez nunca comprendamos completamente, pero confío en que mi sacrificio no será en vano». El impacto cultural del caso Anneliese Michel trasciende las fronteras del debate religioso o científico.
Su historia ha influido en la legislación alemana sobre libertad religiosa, ha modificado los protocolos eclesiásticos internacionales sobre exorcismos y ha inspirado decenas de libros, documentales y películas. Universidades de todo el mundo incluyen su caso en sus programas de estudio sobre psicología anormal, sociología de la religión y fenómenos paranormales. En el ámbito médico, el caso Michel contribuyó al desarrollo de nuevos protocolos para el diagnóstico diferencial entre trastornos psiquiátricos y experiencias místicas. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales incluyó en su cuarta edición una categoría específica para problemas religiosos o espirituales que no constituyen trastornos mentales, reconociendo que experiencias sobrenaturales auténticas podrían ser confundidas con síntomas psicopatológicos. La investigación científica contemporánea sobre estados alterados de conciencia ha encontrado en el caso Michel un ejemplo paradigmático de fenómenos que desafían las categorías tradicionales de análisis. El doctor Stanislav Grof, pionero en investigación sobre consciencia no ordinaria, ha citado el caso Michel como evidencia de que existen aspectos de la experiencia